Esta es una denuncia gravísima de elefantes blancos durante el gobierno de Gustavo Petro. Hoy, 19 hospitales que el gobierno de Gustavo Petro prometió entregar entre el año 2023 y 2026 se han convertido en elefantes blancos. Estamos hablando de más de $500 millones de pesos comprometidos en infraestructura hospitalaria, con más de 157 mil millones de pesos ya desembolsados a los constructores. Algunos de estos proyectos tienen 0% de avance, no han puesto ni siquiera el primer ladrillo pese a haber iniciado obras desde el año 2023. Uno de los casos más críticos debía terminar en el año 2024, y es el hospital de baja complejidad justo en Córdoba, con un valor cercano a 18 mil millones de pesos. Miren con absoluta detención lo que está ocurriendo en las zonas más olvidadas de Colombia, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo una denuncia política. Es el mapa de un saqueo sistemático que está dejando a miles de ciudadanos sin el derecho más básico de todos, la salud. Mientras el discurso oficial nos habla de una transformación histórica del sistema sanitario, en la realidad de los territorios lo que están creciendo no son centros de salud, sino esqueletos de cemento y hierro que hoy conocemos como los nuevos elefantes blancos del gobierno. La representante Caterine Miranda ha encendido las alarmas de la nación al revelar una cifra que hiela la sangre. Más de $500 millones de pesos destinados a la vida. Hoy están en un riesgo inminente de desaparecer en los bolsillos de la corrupción. No estamos hablando de un error administrativo. Estamos ante 19 proyectos hospitalarios que el gobierno prometió entregar y que hoy, en lugar de quirófanos y camillas, tienen maleza y muros a medio terminar. Bienvenidos a este análisis de profundidad donde vamos a seguir el rastro del dinero, desde las oficinas en Bogotá hasta los pueblos donde la gente muere esperando un hospital que ya fue pagado pero que nadie ha construido. Prepárense, porque lo que ha denunciado Miranda es la prueba reina de que la salud en Colombia se está convirtiendo en el botín de unos pocos bajo la sombra de la impunidad. Para entender la magnitud de este desfalco, debemos mirar la cifra fría y aterradora que Caterine Miranda ha puesto sobre la mesa. 157 mil millones de pesos ya han sido desembolsados a los constructores. Imaginen por un segundo esa montaña de dinero saliendo de los impuestos de todos los colombianos, entregada como anticipos para obras que, en muchos casos, presentan un avance físico del 0%. Sí, escucharon bien. Hay lugares en Colombia donde el contratista recibió miles de millones de pesos hace 3 años y hoy no ha puesto ni el primer ladrillo. ¿Cómo es posible que un gobierno que llegó con la bandera de la transparencia permita que los recursos de la infraestructura hospitalaria se evaporen sin que se mueva una sola pala de tierra? El caso del hospital de baja complejidad en Córdoba es el ejemplo más doloroso de esta desidia. Con un presupuesto de 18 mil millones de pesos, debía entregarse el año pasado. Hoy, 3 años después de iniciadas las supuestas gestiones, la obra está paralizada, pero el constructor ya se llevó a su cuenta bancaria 9 mil millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién vigila que los anticipos se conviertan en paredes y no en lujos personales para los contratistas de turno? La historia de estos elefantes blancos se extiende como un cáncer por toda la geografía nacional. Caterine Miranda ha detallado una ruta del olvido que toca a norte de Santander, La Guajira y el Guaviare. En Chitagá y en Santa Rita, las comunidades recibieron con esperanza la noticia de que a finales de 2024 tendrían centros de salud dignos. Los constructores recibieron los cheques, firmaron las actas y luego, simplemente, desaparecieron del radar operativo. Pero el caso que desafía toda lógica es el del Hospital de Miraflores, en el Guaviare. Allí, en una zona donde la salud es una cuestión de vida o muerte por las distancias geográficas, se entregó un anticipo de 9 mil millones de pesos. El resultado hoy, según la denuncia oficial, es un 0% de avance. Ni una base, ni una columna, nada. Solo el vacío de un dinero que se fue y una salud que nunca llegó. La pregunta que debe responder el Ministerio de Salud es, ¿cuáles fueron los criterios para entregar semejantes sumas de dinero a empresas que no han demostrado capacidad de ejecución? Estamos ante una red de contratistas que se especializa en cobrar anticipos y dejar las obras tiradas. Pero entremos en la parte más oscura de esta denuncia, porque Caterine Miranda no solo ha señalado el retraso de las obras, sino que ha puesto nombres propios sobre la mesa que deberían hacer temblar a los organismos de control. El nombre de Carlos Adolfo Gutiérrez Pinto ha vuelto a aparecer en el radar de la corrupción. Según la congresista,
Este hombre, señalado como uno de los cerebros detrás del escándalo de Vitalogic, el mismo caso que terminó hundiendo judicialmente a figuras de alto nivel, es el representante legal del consorcio encargado de las obras en Soacha y en los hospitales de San Martín y San Agustín en el Huila. ¿Cómo es posible que una persona con esos antecedentes esté manejando más de 20.000 millones de pesos en anticipos para la salud de los huilenses? La coincidencia es alarmante. Estas obras, que debían entregarse antes de terminar el año pasado, no llegan ni al 50% de ejecución. Es un patrón repetitivo, mismos nombres, mismos retrasos, mismos anticipos multimillonarios. Esto no es coincidencia. Es una estructura que parece diseñada para succionar los recursos públicos antes de que alguien se dé cuenta. El impacto social de estos 19 elefantes blancos es incalculable. En departamentos como Chocó, Cesar y Cauca, donde la infraestructura de salud ya era precaria, la acumulación de desembolsos por más de 38.000 millones de pesos sin resultados físicos es una sentencia de muerte para los más pobres. La gente en estas regiones no tiene la opción de ir a una clínica privada. Dependen exclusivamente de esos hospitales que hoy están en riesgo de perderse para siempre. Cuando un hospital en el Chocó no se termina, un niño muere por una infección tratable, una madre no sobrevive a un parto complicado y un anciano se queda sin diálisis. Caterine Miranda ha sido enfática en que este retraso impacta directamente en la calidad de vida. No estamos hablando solo de cemento. Estamos hablando de la esperanza de vida de comunidades que fueron usadas como bandera política y que hoy son ignoradas, mientras el dinero de su salud se queda enredado en las cuentas de consorcios con pasados judiciales dudosos. ¿Qué han hecho la Contraloría y la Procuraduría frente a este $500 millones de pesos en riesgo? La denuncia de Miranda es un llamado de auxilio para que estos organismos intervengan de inmediato antes de que los 157.000 millones de pesos ya desembolsados se vuelvan totalmente irrecuperables. El silencio del gobierno nacional ante estos señalamientos es ensordecedor. Hasta el momento, no ha habido una respuesta técnica que explique por qué se permitió que contratistas con antecedentes manejaran proyectos tan críticos. La falta de transparencia en la contratación hospitalaria durante este periodo presidencial está empezando a mostrar su cara más amarga. Si el gobierno prometió 19 hospitales para entregar entre 2023 y 2026, y a día de hoy la gran mayoría son solo terrenos baldíos o estructuras fantasmales, la meta de potencia mundial de la vida queda reducida a un eslogan de campaña vacío de contenido y lleno de posibles irregularidades. La economía de estas regiones también se ve golpeada. La construcción de un hospital genera empleo y dinamiza la economía local. Pero cuando la obra se detiene, lo único que queda es la frustración de los trabajadores que no reciben su pago y de los comerciantes que ven cómo la inversión se esfuma. Caterine Miranda ha puesto el dedo en la llaga al cuestionar el destino de esos 157.000 millones de pesos. Si el dinero ya salió del Tesoro Nacional, pero no está en los ladrillos de los hospitales, ¿en qué cuentas se está rindiendo intereses? ¿Se está usando ese dinero de los colombianos para financiar otras actividades de los contratistas mientras las obras mueren por falta de gestión? La vigilancia sobre los anticipos en Colombia ha sido históricamente la puerta de entrada de la corrupción, y este caso parece ser la repetición de una tragedia que el país ya conoce demasiado bien. A medida que avanzamos en este análisis, surge una pregunta que debe inquietar a todo espectador. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado con esos 157.000 millones que hoy están en el limbo? Con ese dinero se podrían haber dotado cientos de puestos de salud, comprado ambulancias para las zonas rurales o pagado los salarios atrasados de miles de médicos y enfermeras. En lugar de eso, tenemos centros de salud en La Guajira y en el Huila que son monumentos a la ineficiencia. La denuncia de Miranda no es un hecho aislado. Se suma a una lista creciente de preocupaciones sobre cómo se están manejando los recursos públicos en los sectores más sensibles. La salud no es una mercancía y mucho menos debería ser un campo de juego para consorcios vinculados a escándalos de corrupción del pasado. El riesgo de que estos 19 proyectos se pierdan definitivamente es real. Cuando una obra se detiene durante tanto tiempo, el deterioro de lo poco que se construyó hace que terminarla sea mucho más caro que empezar de cero. El $500 millones de pesos comprometido podría terminar siendo una cifra mucho mayor si el Estado tiene que salir a rescatar estos proyectos o pagar indemnizaciones a los mismos contratistas que incumplieron.
Es un círculo vicioso donde el único perdedor es el ciudadano que paga sus impuestos. Caterine Miranda ha cumplido con su labor de vigilancia, pero ahora la pelota está en la cancha de los magistrados y fiscales, quienes deben determinar si detrás de estos retrasos hay una red de coimas y favores políticos que permitió que personajes como los del caso Vitalogic volvieran a tener las llaves de la caja fuerte de la salud. La situación en Soacha es particularmente crítica. Siendo una de las ciudades con mayor presión demográfica del país, el retraso en sus hospitales es un crimen social. Que el mismo constructor tenga a cargo múltiples frentes de obra y que en todos presente retrasos severos mientras sigue recibiendo anticipos, es una señal de que los filtros de contratación fallaron estrepitosamente. ¿Quién autorizó estos desembolsos a pesar de los antecedentes del representante legal del consorcio? ¿Por qué no se caducaron los contratos ante el primer signo de incumplimiento? La negligencia administrativa también es una forma de corrupción, y en este caso, la negligencia parece haber sido la norma para favorecer a ciertos contratistas. Para cerrar este análisis exhaustivo, debemos mirar hacia el futuro. Si el gobierno nacional no emite una respuesta clara y si los organismos de control no congelan las cuentas de estos contratistas de inmediato, el resto del $500 millones también estará en peligro. La denuncia de Caterine Miranda es el primer ladrillo de lo que podría ser el escándalo de infraestructura más grande de este periodo presidencial. El país no puede permitirse más elefantes blancos, especialmente cuando esos elefantes están construidos sobre las cenizas de la salud pública. La vigilancia ciudadana es hoy más necesaria que nunca. No podemos permitir que el dinero que debería estar salvando vidas termine financiando lujos en el extranjero o campañas políticas en las sombras. ¿Crees que el gobierno de Gustavo Petro tiene la responsabilidad directa sobre estos 19 elefantes blancos? ¿O piensas que la culpa es exclusiva de los contratistas que engañaron al Estado? ¿Es posible recuperar los $157 mil millones ya desembolsados antes de que desaparezcan por completo? Tu opinión es el motor de este debate nacional. Deja tu comentario detallado abajo. Comparte este video para que todos los colombianos sepan dónde se está quedando el dinero de su salud y suscríbete para estar al tanto de cada avance en esta investigación que promete revelar los nombres de quienes se están enriqueciendo con el dolor de los enfermos. No olviden activar la campana de notificaciones, porque la respuesta de los organismos de control a esta denuncia de Caterine Miranda podría cambiar el rumbo de la contratación en Colombia. Nos vemos en el próximo análisis donde seguiremos el rastro de la verdad caiga quien caiga.